Adrián Hugo es médico e investigador en el Museo Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia José Luis Gottlieb, y es uno de los más activos escépticos que hay metidos en esto de la medicina, y además con conocimiento de causa. Y sin más les dejo con él, solo recordarles que el 25 de noviembre habrá una charla en Videbarrieta, un ciclo de charlas en Videbarrieta que anunciaremos la semana que viene, y no digo más para que haya un enigma. Bueno, empiezo con unas disculpas, es posible que alguna parte del PowerPoint igual no se vea excesivamente bien, y en el peor de los casos, si os parece muy aburrido, al final hay una entrevista a uno de los protagonistas de los cuales vamos a hablar que lo compensará todo. Bueno, todo esto surge a raíz de que yo, durante mi formación, me encuentro un cartelito en las prácticas de alergología donde estaba haciendo yo, que decía esto. Entonces, bueno, finalizaba con una reflexión de estas maravillosas. ¿Puedo echar pasos, sí, verdad? Vale. El cuerpo gusta lo que la boca cae. Me hizo especialmente gracia porque casualmente, instantes después de que yo me fijara en el cartel, la paciente a la cual estamos haciendo la prueba de alergia sufrió un pequeño shock y la tuvo una hipotensión y tuvimos que llevárnosla. Y entonces me dijo el médico, esto lo ha puesto la enfermera, si quieres te lo puedes llevar. Y evidentemente cogí el cartel, me lo llevé y le saqué una foto para poder dar testimonio de que eso estaba puesto en una consulta de alergólogo. Bueno, no me preocuparía tanto si esto fuera un ejercicio de fosía, si esto fuera una serie de reflexiones articulares, o si esto fuera, bueno, un ejercicio literario. Es como algunos lo suelen entender, y tampoco es que le vaya a dar mucha importancia a esto, pero es un sentido. Pero ya cuando me lo encuentro por segunda vez ya en el servicio de oncología médica, a cual acompañaba yo a mi padre, esto ya me empieza a doler. Sobre todo la frase final, que es el motivo por el cual... Es el motivo por el cual yo ya pues estallo, que es lo del cáncer mata. Cuando te cansas de vivir, tus dolores callados como hablan en tu cuerpo. La enfermedad nos mata, te avisa cuando te estás equivocando de camino. Vale. Yo asumo muchas cosas. Asumo la influencia del estado emocional en el estado clínico del paciente. No hay discusión al respecto, pero lo de que culpabilicen a mi propio padre es lo que ya hace que yo me cabre muchísimo. Y más cuando mi padre, en concreto, pues no solo es un escéptico convencido, sino que además ha tenido un proceso canceroso complicado, en este caso una metástasis, y me dice, Adrián, haz algo. Evidentemente no íbamos a ir donde el servicio de oncología para decirle que oye, hay un cáncer. No, lo retiramos, le avisamos a la oncóloga y ya está. Pero esto a mí me provoca una inquietud que, acompañada de John Gruth, pues escribo este post que luego acaba en Menéame y este tipo de cosas. A mí no me gustó mucho el título en un principio, no por el una mierda, sino porque es verdad que el cáncer mata cuando pierdes las ganas de vivir se puede interpretar de muchas formas distintas. Es decir, es verdad que una depresión, por ejemplo, puede llevar al paciente a abandonar el tratamiento. Eso no es discutible. O sea, el estado anímico y la adhesión al tratamiento es una cosa no solo estudiada, sino que hoy en día está totalmente constatada. Pero el que le culpabilicen a él es algo que no entiendo, y menos mi padre que tiene un estado anímico excepcional, muchísimo mejor que el mío. Entonces, siendo tan vital el que le quieran culpar, me molesto bastante. Y, bueno, hicimos un post donde se refutaba uno a uno cada uno de los ítems. Es verdad que la mayoría de ellos parecen metáforas y, bueno, un poco inocuas y demás y demás. Pues no le dimos más importancia que simplemente refutarlo. Aunque hay algunas que lo del estómago arde cuando las rabias no consiguen salir, siendo yo también paciente de úlcera gástrica, me cabró un poquito bastante. Pero bueno, el post desvelaba quién era el autor de esto. Porque, bueno, tú ves un post o tú ves un cartel y no le das mayor importancia, y más cuando no va a firmar. Y además, de hecho, depende de la versión del cartel, parece que lo firma un tal Edward Bach, del cual hablaremos posteriormente, o que lo firma otro homeópata. Bueno, médicos parecían. Bueno, pues descubrimos quién había escrito esto y quién lo había extendido y a qué se dedica. Nelson Torres Jiménez, que en este caso es una persona venezolana, doctorado en filología, él suele decir en filosofía, psicolingüística, y a veces le atribuyen que doctor en psiquiatría. Es curioso.
Bueno, esta persona que tiene una clínica y demás, se ha hecho bastante conocido no solo por eso, sino que incluso participa en grupos de apoyo de la Asociación Venezolana contra el Cáncer de Mama. Y lo que tiene es un doctorado en filosofía por la UNED, que la UNED bautiza como Universidad, si no me equivoco, Universidad Nacional de España. Y si alguien quiere relasca sobre lo que lo hizo, pues es sobre eso. No con esto realiza una crítica a que una persona que no tiene formación en ciencias de la salud opine. Todos podemos opinar y opinamos en el bar de política, historia y ciencia. Y no tenemos que tener formación en todo ello. Pero en el momento en el cual te empiezas a titular como doctor en psiquiatría hay un delito, por poner un ejemplo. En el momento en el cual tú tienes una clínica donde estás atendiendo a gente, es posible que estés cometiendo. De cualquier forma, esto fue simplemente una excusa para poder empezar a hablar de, bueno, otra serie de terapias, porque a fin de cuentas Nelson Torres no ha patentado hasta donde nosotros sepamos un método, tiene una clínica, hace muchas cosas, ha intentado tener un máster por la Universidad de Alcalá de Henares sobre psicolingüística. Bueno, el concepto que él tiene psicolingüística y lo que los psicolingüistas entienden son cosas bastante distintas, pero me marqué el objetivo de intentar hablar de terapias que, una, culpabilizan al paciente y dos, niegan las evidencias científicas sobre el origen de las enfermedades. Eso tiene dos riesgos inmediatos. Uno es el rechazo a la medicina basada en la evidencia, que además suelen decir que es una medicina que no analiza al paciente desde una manera holística, entre otras muchas cosas. Yo no sé qué entienden por holístico, pero hay historias clínicas que, vamos, no sé si analizan en global al paciente, pero casi, porque se retroceden hasta en la genealogía. Y luego, por otra parte, ya en algunos casos llega el rechazo del tratamiento efectivo. A veces con una abstención terapéutica, no practicar ningún tipo de tratamiento, y en otros casos con otro tipo de tratamiento. De hecho, a mí no me oiréis criticar en excesivo una terapia complementaria en tanto en cuanto no sea tóxica o tenga algún tipo de efecto adverso, en tanto en cuanto sigan el tratamiento correspondiente a las creencias de cada uno haya puntos. Nada más. A raíz de lo que me han preguntado en Twitter, no voy a poner en ningún momento en duda, y creo que no hay ningún médico que ponga en ningún momento en duda, se ha movido un poco. Bueno, el efecto del estrés en el desarrollo de una patología ni la exacerbación de la clínica. Eso no es dudable. Primero, porque a los que hayamos dado fisiología, y aquí veo uno de mis profesores, el cortisol es un supresor que se ha estudiado en muchísimos casos cómo afecta a distintas enfermedades y actualmente hay distintas líneas de investigación incluso dentro de nuestra propia universidad. Los beneficios del tratamiento psicológico tras eventos clínicos agudos, como por ejemplo el infarto o un trombo y una parálisis cerebral, es algo también muy estudiado. A su vez, por ejemplo, la existencia de patologías que son de origen exclusivamente psicológico y que tienen manifestaciones físicas. Son los tratamientos psicosomáticos, son las enfermedades psicosomáticas que todos conocemos y que muchas veces pueden camuflar o equivocar el diagnóstico por parte del médico. Y por último, y además es que da la casualidad que tuve una asignatura que se llama aspectos psicológicos del enfermar. O sea, el que haya que valorar y tener en cuenta los aspectos psicológicos de que una persona esté enferma, no hay que ponerlo en duda. De hecho, hay estrategias terapéuticas dirigidas a eso, test para intentar saber de una manera rápida si esa persona puede o necesita algún tipo de otra ayuda, ¿no? Tampoco voy a poner en ningún momento en duda que dentro de unos años podamos descubrir que hay enfermedades que son causadas por el estrés. En una ciencia como la actual, donde todo tiende a la enfermedad crónica e intentamos poner un origen multifactorial, me resulta difícil de imaginarlo. Pero el paradigma cambia, y probablemente una de las cosas que nos enseña la ciencia actual es que las cosas pueden modificarse y el efecto de un factor u otro se puede modificar. Un ejemplo muy bueno es el de la úlcera gástrica. La úlcera gástrica se consideraba hasta hace casi 40 años de origen alimenticio y psicológico. Hoy en día sabemos que la mayoría de ellas se deben al helicobacter y que cuando no se trata del helicobacter podemos explicar a qué se debe, suele ser el cortisol y una alteración, normalmente la segregación del ácido clorhídrico, es decir, los factores de protección y los factores apresores del estómago se desequilibran. Bueno, esto supuso un cambio de paradigma muy importante y de hecho se dejaron de hacer muchas de las intervenciones que se hacían en aquella época, en casi se quitaba todo el estómago y hoy en día se da antibioterapia, la triple terapia con los antibióticos y un cortisol. Por lo tanto, yo no me niego a que esto pueda cambiar, pero al menos el estado de la cuestión en la actualidad es
que veremos a continuación, que todas estas listas de terapias que intentan echar la culpa a eventos traumáticos de una enfermedad no tienen evidencia. Para quien le guste la psicología, y es que da la casualidad que los que vamos a mencionar a continuación no suelen leer excesivamente sobre psicología cognitiva, no es lo mismo una emoción, no es lo mismo un sentimiento, no es lo mismo el estado de ánimo, y además ahora varios ejemplos, no es lo mismo el estrés ni es la depresión. Es decir, a pesar de que todo evidentemente está ahí conectado desde un punto de vista holístico, una emoción que en principio se supone que es algo relativamente inmediato, o un sentimiento que es la percepción subjetiva que tiene la persona, o el estado de ánimo, son cosas distintas. Y de hecho veremos que ellos normalmente no hablan realmente de emociones. Lo que ellos realmente están hablando normalmente es de estado de ánimo. Bueno, simplemente para que veáis, hoy en día, por ejemplo, cosas tan lejanas o que parecían tan pseudocientíficas en su origen como el tema de las emociones, pues bueno, ha aceptado gran parte de la comunidad científica que puedan ser clasificadas. Las clasificaciones son discutibles, pero hoy en día hay evidencia de que existen y que incluso son considerablemente universales. Os he puesto el ejemplo de Spol, que le conoceréis igual por la serie Miénteme. Se le ha criticado mucho porque es un evolucionista y de hecho no son 6. Él posteriormente ha explicado que probablemente haya otra serie de emociones universales que no se pueden ver de manera tan clara o facial, pero hoy en día la ciencia demuestra no solo que existen, sino que se pueden clasificar y que se pueden medir por parámetros fisiológicos. Otro esquema, si queréis ver, que intenta explicarlo de otra forma. Y bueno, una puntualización. El estrés crónico, el estrés agudo, no es realmente lo mismo. Y el estrés crónico, el considerar una enfermedad, por ejemplo, está todavía algo en discusión, porque muchos consideran que el estrés es un factor de riesgo, ¿vale? Es decir, no es una causa, sino algo que puede impulsarlo. A pesar de todo, la diferencia entre un estrés o un trastorno de ansiedad, en muchos casos, la psicología cognitiva le resulta difícil de diferenciar en valores o en parámetros medibles. Es decir, hay una relación probablemente. En el caso de la depresión, yo que también muchas veces oigo cosas raras. O sea, la depresión no es estar triste, por Dios. La depresión es, además normalmente, es un trastorno depresivo mayor, normalmente es una cosa que nos metemos en la psiquiatría clínica o psicología clínica y que, no sé cómo decirlo, el echarle la culpa, por ejemplo, como vemos posteriormente, de que el fallecimiento de un hijo te provoque un cáncer y que lo intenten relacionar tomando como referencia estudios que demuestran que la depresión, por ejemplo, puede hacer ensayos clínicos que demuestran que ratones, el someter a una población de ratones a un estrés fisiológico intensísimo puede hacer que una leucemia aparezca antes que en el otro grupo de ratones, no tiene nada que ver. Una cosa es una depresión clínica, otra cosa es un modelo experimental en el cual provocándoles una leucemia en uno aparece mucho más rápido su mecanismo. Esta idea la voy a repetir varias veces, pero bueno. Hoy en día incluso tenemos modelos neuroquímicos que intentan explicar este tipo de cosas. No voy a entrar aquí, es una pena que no esté en una batuta, seguro que lo podría explicar bastante mejor que yo. De cualquier forma, ¿de qué os quiero hablar? La medicina homeopática, que aunque desde un punto de vista estricto puede parecer que no tiene relación directa, pero en el desarrollo histórico posterior sí, sobre todo con Edward Bach. Luego, de la nueva medicina germánica, donde probablemente nos centraremos porque son los 3 casos del final y probablemente lo más llamativo de todo. Y no me van a dar tiempo probablemente sobre la descodificación biológica, que es el nuevo nombre que se le ha dado a la nueva medicina germánica después de que quedara un poquito bastante fenestrado. De hecho, la descodificación biológica copia muchas cosas de la nueva medicina germánica en cuanto a postulados, pero sobre todo los que lo practican son las mismas. De hecho, no os pondré el vídeo, pero veréis, podréis ver los de la nueva medicina germánica, las entrevistas, las personas que lo defienden son los mismos que ahora, en vez de llamarla así, le llaman descodificación. Bueno, brevemente. Ya sé que hoy en día todos tenemos perfectamente asumido que el origen normalmente de una patología es un agente patógeno o es en su defecto una situación o el ambiente, factores externos, pero hace no excesivamente demasiado tiempo esta teoría de los 4 humores, que la podemos ver reflejada en la mayoría de estas pseudoterapias de manera indirecta, era predominante. De hecho, yo me dedico a historia de la medicina y en el siglo XIX, a pesar de que ya te encuentras medicina científica, ¿vale?, la teoría humoral está presente.
trabajo ahora con desde 1814 y ahí te encuentras perfectamente que le echan la culpa de una enfermedad epidémica a las angustias provocadas por el paso de unas tropas invasoras. Y dices, pues no serían las ropas de esas tropas invasoras los piojos. Pues bueno, esta concepción ha estado y todavía se ha mantenido, y de hecho, no es raro que todavía la herede. Y bueno, si alguno de vosotros ha leído El árbol de la ciencia de Pío Baroja, probablemente se acordará de que en plena España, a principios del siglo XX, lo que serán las facultades de medicina era bastante más cercano a Hipócrates que a las teorías de aquel momento. De cualquier forma, empiezo con Hahnemann, porque es probablemente el caso más interesante. Hahnemann es considerado el fundador de la homeopatía y este hombre acertó para su época. Es decir, este hombre lo que intentó fue, en base a una teoría que se sacó de la manga de que lo similar se cura con lo similar, es decir, que si yo tengo fiebre lo mejor es curarme con algo que provoca fiebre, consiguió que la mortandad de los pacientes que trataba bajara. ¿Y por qué? Y esto lo explica muy bien, además, el catedrático de San Bernard. En una época en la cual había una obsesión con una medicina heroica, en la cual al paciente hay que salvarlo aunque no quiera, y hay que hacerle lo que no está escrito. De hecho, esa Renes habla siempre del caso de George Washington. George Washington no falleció por el transcurso de una neumonía normal y corriente, sino que probablemente, y bueno, según los tribunales de Estados Unidos fue así, por la aplicación de las sangrías y sanguijuelas que hicieron sus médicos, que estaban totalmente obsesionados de que había que sacarlo adelante porque era George Washington. Esto tiene una explicación histórica porque en aquel momento había una pseudo-guerra con Gran Bretaña y él era el general honorífico de las tropas y, bueno, pues, que el que falleciera podía ser como un golpe contra el ejército estadounidense recién formado y luego posteriormente suelto. Bueno, el sulfuro se puede utilizar para el tratamiento de la fiebre. Es decir, no hacen experiencia. Realmente no está basado en una experiencia en la cual ellos lo comprueben. Pero bueno. La segunda es la de la dosis infinitesimal, que es lo que es alocamente. Y la tercera, que es la que suelen olvidar y no mencionar, que es la de la sucusión o dinamización. La traducción sucusión es que no sabemos cómo traducirlo, siempre que lo hemos traducido queda un poco raro. Quiere decir agitar. Este hombre se dio cuenta que cuando iba con el carro y las mulas, cuando administró antes y administró después, era más potente después de haber ido al pueblo cercano. Es decir, que los pacientes que se habían salvado en el segundo pueblo en comparación con los del primero eran más. Esto lo achacó a que estos remedios homopáticos que llevaban frasquitos se habían agotado durante el trayecto. No las voy a mencionar porque es la más ridícula de todas, a pesar de que esto lleva a que los medicamentos homeopáticos se encarezcan un poco de precio porque es que hay que agitarlos, no solo con diluirlos, hay que agitarlos y para eso hay que crear unas máquinas. Entonces, la suelen sustituir por la ley de la individualidad y algunos por lo de la unicidad. Coge escuela y decides. La de la individualidad es esta cosa tan famosa de no hay enfermedades sino enfermos, que no es de ellos, ni muchísimo menos. De hecho, la frase, si no me equivoco, no sé si es de Casar, pero bueno. Y la de la unicidad, Marañón, perdón, el doctor Guía, autor de la biografía Marañón. Bueno, y la otra es la de la unicidad. Esto es porque hay una escuela de homeópatas que dicen que solo hay que administrar un único remedio. Porque es una de las cosas que caracterizaba la medicina en la época era no solo hacer una sangría, sino una intervención quirúrgica, sino también administrarle si era necesario, pues evidentemente un poco de mercurio y arsénico, y si todavía no se había recuperado, pues oye, igual había que meterlo en un baño de agua fría. Si el paciente no moría. Dicho lo cual, ¿por qué lo traigo a colación? Por lo de la filosofía vitalista. Y aquí un poco se ve. Esto no es una innovación esto es una filosofía o es un concepto que puedes encontrar en muchísimos autores de la época. Pero resumiendo mucho, no niega de manera directa el efecto de un agente externo sobre el paciente, sino lo que dice es, aun existiendo un agente externo, que además, si no me equivoco, dice patógeno en alguna parte, lo que desencadena la enfermedad es la falta o alteración de la energía vital. Es decir, creo que aquí se ve mejor. La enfermedad es la manifestación clínica, es decir, bueno, no es que tú te hayas intoxicado, por ejemplo, con arsénico y te estés muriendo, no quiere decir que la causa de la enfermedad, sino su manifestación. Bueno, esto yo no sé, pero en mi facultad de medicina le llamamos enfermedad al cuadro clínico, no al agente patógeno que lo ha provocado, pero bueno. Entonces, esperad, vuelvo para atrás.
Era, por ejemplo, de predisposición especial y, si no me equivoco, la primera de energía vital espiritual. Bueno, él considera que cuando hay una enfermedad esta energía se activa y lucha contra eso. Es decir, no está negando en sí que el origen de la enfermedad sea un agente. Lo que dice es que la gente está siempre, eso eres tú, porque te ha ocurrido algo en tu energía vital, lo que altera tu estado. Bueno, dentro de lo que cabe, para estar en el siglo XIX, tampoco está tan lejos de lo que opinaban otros. El problema es cuando cogen sus escritos y en pleno siglo XXI, sin haberle echado un vistazo siquiera, los intentan mantener. Bueno, la homeopatía probablemente no habría llegado a ninguna parte si no fuera por un tal Ken, un estadounidense que lo puso de moda allí, y Edward Bach. Edward Bach, que se le conoce por las flores de Bach, que a decir verdad pues es una aportación relativamente humilde. Bueno, era un médico microbiólogo británico y a raíz de un cáncer que se suponía que tenía y que no falleció por él, terminó falleciendo por él años después, la cosa es que no falleció al año como le habían pronosticado, él se convierte en la homeopatía. Él se convierte en la homeopatía y intenta desarrollar una serie de vacunas homeopáticas, por cierto, rechazadas por toda la comunidad homeopática mundial. Ya sabéis que son unos grandes opositores de las vacunas, pero él cogía agentes patógenos e intentaba diluirlos a diluciones homeopáticas y entonces, pues él creía que eso podía funcionar. Pues no, los homeopáticos actualmente no lo creen. Pero el resto sí, el resto de sus tesis sí. Y entonces este hombre también decía algo relativamente similar. ¿Qué ocurre? Que la difusión de las obras de Bach es muy importante e influyó de manera notable. De hecho, dio importantes conferencias en la Asamblea, en la Asociación Británica de Médicos, tuvo gran participación en el Hospital Homeopático de Londres y demás. Entonces, bueno, él, por ejemplo, siendo un microbiólogo, evidentemente no le quita la culpa al sarampión de donde viene, es decir, te dirá que es un agente causal externo. Pero, de nuevo, vuelve con la idea que lo que se ve aquí, la enfermedad en esencia es un resultado de un conflicto entre el alma y la mente, y nunca podrá ser erradicada sin un esfuerzo espiritual y mental. Ningún esfuerzo dirigido solo al cuerpo puede hacer más que una reparación superficial. Este es un discurso que es el que se le oye a los homeópatas. Es decir, tú no estás enfermo, tú tienes un problema que tienes que sanar en su origen y nosotros te damos una ayuda para que, si hay normalmente, meten la coletilla del sistema inmune, no sé por qué es el sistema inmune, hay muchísimas cosas que no están provocadas por infecciones, no importa, ellos hablan siempre del sistema inmune, hay que reforzarlo. Entonces, en este caso en concreto, él era más extremista y además ponía una oposición entre mente y alma extraña. Él, por ejemplo, hablaba de que las personas que trabajaban en las industrias tenían el anhelo de ser libres y entonces su mente les exigía estar trabajando. Entonces ese conflicto entre ambas cosas les provocaba enfermedades como el cáncer. Pues vale. Es verdad que entonces no se conocía la patogenia del cáncer del pulmón y es comprensible, pero se pasaba un poco frenada. Pero no negaba de nuevo de la gente externa. Es decir, incluso hasta en los más extremos encontramos que parece ser que no niega la existencia de un agente que pueda ser útil. Hasta que llegaste. No le voy a llamar doctor porque no es doctorado. A otros les voy a poner doctor, pero no sé si eso es un doctorado. Este hombre no lo es y no le llamo doctor porque es que le ha rechazado la tesis 3 veces. Entonces, bueno, doctor no es. Licenciado en medicina, le apetecía también hacer teología, se sacó la carrera e hizo también física. En un episodio que además pasa un pequeño conflicto internacional, que fue que el príncipe heredero de Italia disparara a su hijo en una fiesta en un barco y acabara con su vida, él relaciona de manera directa el que le encuentren un cáncer de testículos meses después. De testículos. Y también el cáncer de mama, si no me equivoco, izquierdo, que sufre su mujer. Bueno, aunque voy a explicar ahora a continuación, voy a intentarlo porque a decir verdad no es excesivamente fácil explicar las 5 leyes por lo surrealistas que suenan. Él consideró que un evento traumático activa un foco en el cerebro que se puede ver por resonancia y TAC, que los radiólogos dicen que es un artefacto, pero bueno, él está convencido, y que ese foco provoca en una parte del cuerpo, dependiendo de su origen biológico, que lo explicaré después, la aparición de un tumor.
Él no suele contar, pero en alguna entrevista sale que no rechaza la cirugía. ¿Y por qué? Porque él, a pesar de que hoy en día esté vivo, no lo dice mucho, pero él fue intervenido de ese cáncer. De hecho, se le estirpó, en este caso, el testículo y quedó curado. No necesitó ningún otro tipo de tratamiento, ¿no? No lo suele contar, pero tampoco cuenta que su mujer murió por hacer caso a sus tesis. Su mujer, además, que sirvió de ejemplo para establecer un poco la relación, incluso morfológica, de dónde aparece el tipo de cáncer correspondiente, los conflictos maternos en el lado derecho y los conflictos con los hijos en el lado izquierdo. Falleció entre grandes dolores, porque como veremos a continuación, consideran que la utilización de morfínicos analgésicos y demás sustancias antiinflamatorias o que quiten algún tipo de dolor, incluso la sedación, evitan la fase de curación. Y yo, con todo el respeto del mundo, y después de haber visto a bastantes pacientes con metástasis óseas, eso es una pena. Y se le puede criticar porque, como ya tiene la licencia retirada, no incumplimos el código deontológico de los médicos, que al parecer es que no podemos criticar en público a profesionales colegiados. Se le puede criticar a este hombre. Es una canallada y veréis a continuación, porque es que además ya cuando afecta a niños ya no tiene. Bueno, se le retira la licencia médica en el 86, lo cual provoca que él, en teoría, deje de atender a pacientes, a pesar de que se busca el subterfugio de aconsejarlos. Y aconsejarlos a través de médicos que sí tienen la licencia en activo. Bueno, no sé si sabéis, pero en Alemania la facultad que te da la titulación, en principio, tiene un grado de responsabilidad hacia quien ha dado la titulación y monta tribunales, por ejemplo, cuando te dan las clases doctorales, y también incluso sobre la licencia. Y bueno, pues en este caso en concreto, cuando se le retira la licencia, sale a la luz que ha presentado la tesis varias veces, se le ha rechazado, y en este caso en concreto, demanda de nuevo, si no me equivoco, años después, cuando ya se le dio la cárcel tal, para que se le dé la licencia médica en Alemania y no se le puede dar. En el 2005, si no me equivoco. Bueno. Y ahora viene lo difícil de explicar, y si hay alguna persona que sepa más que yo de medicina y de nueva medicina germánica, le agradecería que me corrigiera porque es un poco. Pero bueno, como toda pseudoterapia, intentan que sea fácil de entender. Leyes universales y que se cumplen para todos. Mientras que la medicina actual nos da, pues, al parecer, mucha incertidumbre, explicaciones e hipótesis, a pesar de que haya evidencia sobre algunas cosas totalmente confirmadas. Estos son 5 leyes y arreglado. La cuarta fue un parche porque él primero pues aplicaba el tema de la oncología, pero dijo que debía ampliar un poco el negocio, y entonces empezó con los microbios también y las enfermedades infecciosas y se metió incluso con los virus. La ley de hierro, no me preguntéis por el nombre porque no entiendo por qué es, pero la ley de hierro lo que quiere decir es que es la más universal de todas y que se cumple siempre, y es que hay un conflicto emocional durante la vida de la persona que ha causado esto. El carácter bifásico de las enfermedades lo que quiere decir es que la enfermedad tiene dos fases. La primera está caracterizada normalmente por un episodio, por el momento de angustia, depresión, la sintomatología psicológica, y la segunda fase, en la cual ya está en fase de curación o post-conflictología, es la fase en la cual aparece o se manifiesta el cáncer y que en principio no hay que tocar porque está acabándose, y si la administras quimioterapia o radioterapia te cargas esa fase, ¿no? Incluso aunque le estés dando un tratamiento paliativo. Bueno, la tercera, esto para quien no sepa nada de embriología es un poco complicado, pero a grandes rasgos, él relaciona el origen del tumor con las 3 hojas embrionarias, mesodermo, ectodermo y endodermo, y su ubicación correspondiente. De manera que, dependiendo del conflicto del que estemos hablando, estará ubicado en una zona del foco de Hammer, en honor a su hijo, no a él, y la zona en la cual aparecerá posteriormente. La del sistema autogenético de los microbios se resume de la siguiente forma, que es que los microbios no son malos, los microbios lo que nos están es ayudando a superar la enfermedad. Es decir, el cerebro, a través de ese foco, guía a los microbios hacia una zona correspondiente para sanarnos de nuestras enfermedades. Gracias. Y la de la quinta esencia, a ver si soy capaz de explicarlo.
Lo de la quinta esencia intenta decir que la resolución de las enfermedades se realiza a través de la resolución del conflicto emocional, ¿vale? Abstención terapéutica para la mayoría de los médicos, y él entendería que lo que está haciendo es psicoterapia. Insiste mucho en lo de la resolución del conflicto emocional porque a medida, ya veréis, el que realiza un diagnóstico va encadenando varios más cuando ve que no funciona. Aunque en principio se suponía que es un conflicto, un tumor, se puede complicar un poco eso. Y entonces lo de la quinta esencia intenta decir que si tú resuelves el conflicto, activas tu energía, tu cuerpo vuelve a funcionar de manera correcta y por lo tanto puedes hacer terapia. Escriben cartas quejándose de lo laudatorio de la entrevista. Es que está en YouTube y si queréis luego os paso los enlaces, aunque solo hay que meter al Dr. Hammer. Se le realiza una geografía al principio alucinante. Yo creo que no se ha hecho ni con Pacarroyo, ni siquiera con científicos españoles de gran fama. El laudatorio que le hace la presentadora es alucinante. Y posteriormente le entrevistan un poquito a sus periodistas. No se da ni contrapunto, ni otra versión, ni siquiera se contrasta la información que se está dando. Unas cosas que se le dicen, por ejemplo, lo de doctor, pues efectivamente no lo era. No digo que le digan doctor, le dicen que tiene un doctorado, que se lo han aceptado, que sus tesis son internacionalmente reconocidas y que un tribunal de expertos internacionales los ha avalado, y la siguiente, pues eso, fue salir en el país y en el mundo diciendo dónde están las pruebas, quién lo avala. Pero Televisión Española, de una manera extraña y desconocida, lo que hace es no enmendarse la plana, no, hace otro programa, en el mismo estilo, por no decir peor, y no presenta ningún detractor. Se hace meses después, si mal no recuerdo, y de hecho tiene tanto éxito de audiencia que lo vuelven a dar. Por eso, como dices, el 10 de enero y el 10 de abril, si no me equivoco. Y luego ya, ahí no he puesto la fecha, ante la presión incluso por la organización médico-colegial, que es raro que la organización médico-colegial haga algo, pero si quiere llegar a ese nivel, pues se hace un programa especial llamado Todos contra Hammer, en el cual no está el Dr. Hammer y, si no me equivoco, un catedrático de oncología de la Universidad de Navarra, el secretario general de la Comisión Deontológica de la Organización Médico-Colegial y otra serie de profesionales intentan ubicar o situar esta teoría en su contexto científico adecuado, la desprestigian totalmente y llevan a una paciente que intentó someterse a la nueva medicina germánica. Por cierto, se presenta como nueva medicina, no nueva medicina germánica, es un matiz importante que ahora explico. Y esa paciente, pues bueno, explica que aunque ella no fue tratada por el Dr. Hammer, sigue creyendo en él, pero que cree también en la quimioterapia y la radioterapia, que frenó su enfermedad en este caso, que era una mujer que sufría de metástasis tras haber demorado su tratamiento original. Bueno, me voy a extender un poco más. Lo que del Dr. Hammer no se suele contar es una vertiente, no sé si llamarla política, es un poco extraño. Se vio envuelto en un conflicto respecto al sionismo, en el cual él acusaba a la comunidad judía de conocer los beneficios de la nueva medicina germánica y que los rabinos, de hecho salió una carta totalmente apócrifa de un gran rabino, si no me equivoco, de Nueva York, ahí me puedo equivocar, en el cual afirmaba y decía a sus feligreses que no se sometían a la quimioterapia ni radioterapia, sino que lo que tenían que hacer era seguir la medicina germánica. Bueno, este hombre acusa a las farmacéuticas en una alianza con los judíos de estar ocultando esta información y sobre todo de estar beneficiándose a través de estas compañías de los tratamientos de quimioterapia, que no vamos a negar que son caros y suponen un alto costo, pero que además se mete con una cosa que hoy en día es muy barata, que a mí me sorprendió, que era lo de los opioides. Pues él considera, además da nombres, intenta relacionarlos a través de los consejos de administración, en lo cual considera que se están beneficiando de esta gran epidemia mundial de cáncer, que además de una manera u otra considera que son culpables de que esté. Considera que a través de los medios han creado una situación que lleva a muchas personas a sufrir conflictos. Bueno, ahí ya es cuando hace una crítica a la sociedad actual y demás y demás.
En ese momento yo creo que fue en el cual la gente ya empezó a distanciarse de lo que estaba diciendo, incluso sus más aférrimos, y por eso reformularon al menos el nombre. Y de hecho ya os digo, en España no se presentó en televisión como Nueva Medicina Germánica, sino como Nueva Medicina. Bueno, actualmente, tal como os he dicho, se le llama decodificación biológica, se basa sobre todo en esa quinta ley, y hay muchos de los seguidores originales que critican a otros seguidores también originales o de los primigenios que se han distanciado de la línea del Dr. Hammer. Tienen sus rencillas que no he sido capaz de entenderlas del todo, pero consideran que se han distanciado. ¿Qué ocurre cuando sí, ya está? El caso de Olivia, Elena e Inés. Bueno, Olivia Filar era una niña, es una niña que nacida en Austria, que sufrió una exploración a los 6 años en el 95. Para entonces el Dr. Hammer tenía la licencia médica retirada por parte del Colegio de Médicos. Él era alemán, había emigrado a Austria, y a través de un médico entran en contacto con él. Él siempre alegará que no fue un contacto directo, al menos en territorio austriaco. Entonces, el primer diagnóstico que le realiza es que la niña sufre de flatulencias, y a través de un masaje, que lo estáis viendo ahí, con una serie de esencias, esto no sé cómo encaja su paradigma, considera que se va a sanar. Como ve que no sana, hace un segundo diagnóstico y considera que la madre le está dando demasiado schnitzel. Lo he puesto así, la traducción sería algo así como escalope austriaco, que es un plato típico, de ahí al parecer la nieve. Tampoco ve que fuera eso, y entonces considera que la niña sufre un conflicto de refugiada. Es decir, como se han mudado los padres de su hogar original para que pueda ser atendida por Hammer, eso le ha provocado un conflicto que ha empeorado la enfermedad. Y posteriormente, además relaciona ese conflicto no solo con ese diagnóstico de nefroblastoma que él niega, sino con un tumor hepático. Dice que no es un tumor, digamos, en el riñón, sino que está en el hígado. Sorprende. Bueno, dada la situación jurídica del Dr. Hammer y que se le retira la patria potestad a estos padres por negarse a someter a su hija a tratamiento quimioterapia, bueno, primero una intervención quirúrgica, que era lo que necesitaba, y luego quimioterapia, se le retira la patria potestad. Ante lo cual estos huyen a Múnich y finalmente huyen a Málaga, y es así como España se ve salpicada de manera clara. Entonces, Hammer también se había aplicado en Málaga en una clínica de un doctor que no sé si aparecerá posteriormente mencionado, en una clínica privada, que es uno de los que sale en las entrevistas, que no le han retirado, si mal no me equivoco, a él la licencia, bueno, la colegiación. Y entonces las autoridades austríacas reclaman su extradición. La situación llega a tal momento en el cual la policía detiene a Hammer, ellos vuelven finalmente a Austria por mediación del presidente de Austria, personas que entrevistó con ellos, se somete a ella a un tratamiento, a una intervención de urgencia. Lo que era un tumor, si no me equivoco, de 25 milímetros, tenía el tamaño de casi un balón de fútbol, dicen. Bueno, era una auténtica barbaridad. Y se le somete contra la voluntad de ella y de sus padres a quimioterapia. Y todo esto porque Spiegel, el semanario, y su semanario que hoy en día tanto criticamos porque no nos mide demasiado bien, sacó el tema. Envió un equipo de investigación siguiendo al doctor. Bueno, los detractores de la medicina oficial, por decirlo de alguna forma, popularizaron esta foto donde se la ve pues antes con el doctor Hammer y posteriormente durante su tratamiento quimioterápico. Lo que no suelen decir es que ella en la actualidad está viva, gracias a ella. Tampoco suelen decir que sus padres vendieron los derechos de la historia y que también vendieron la exclusiva de sus fotos sanas con 19 años, que de hecho son las que se salen si metes su nombre en Google, a una conocida revista de adolescentes, y que en la actualidad aparentemente se encuentra perfectamente, más allá de que le falta una. El siguiente caso no es tan agradable.
Elena Lumbreras, a veces con H, a veces sin H, era una conocida antifranquista. Ella era, si no me equivoco, participaba en la industria cinematográfica. Sufre un cáncer de mama en el 87, se somete a otro tipo de tratamientos alternativos, no se interviene, intenta, entre otras cosas, la hipertermia corporal. Cuando ya hay metástasis, le dan quimioterapia y radioterapia para intentar frenar eso. Como sabréis, el cáncer de mama da metástasis óseas terriblemente dolorosas y ante ello pues no había otra cosa para frenar el dolor. Tras esto, y con una pequeña mejoría, ella se traslada a Málaga porque conoce las teorías del doctor. Bueno, está durante un tiempo bajo su aparente consejo, porque no la trataba, y vuelve a su país, vuelve a Barcelona. Empeora y Vicente Herrera, que es un médico seguidor de la nueva medicina germánica, la atiende telefónicamente durante varios meses. Se cree que también el doctor Hammer porque dice que tenía un fuerte alemán. Tras 2 meses en los cuales no puede más, va a Vicente Herrera en persona y le diagnostica un conflicto materno y que el dolor se produce debido al proceso de recalcificación del tumor. Ella ya no puede más, está postrada en la cama y es ingresada en junio con urgencia. A todo esto había abandonado a su familia y a sus hijos. Son ellos los que vuelven donde ella y la intentan y finalmente ingresan. Y allí se entera, esto es además un dolor doble, allí se entera de que el doctor Hammer tenía la licencia retirada, se entera del caso de Olivia por la tele y parece ser que ella entra en una situación de depresión. Finalmente el cáncer acaba con su vida en agosto y se denuncia a Vicente Herrera, no sé si lo he puesto, a Vicente Herrera por este tema y se le retira la licencia, bueno, es decir, deja de estar colegiado. Esto acaba evidentemente en los tribunales, un reportaje por parte del Mundo que lo podéis consultar en la hemeroteca. Le prometía la curación en 3 semanas, le decían aguanta, aguanta. Telefónicamente la descripción de ella es bastante dura. Y bueno, finalizo con este caso que es el más cercano, el último que conocimos, que bueno, está tratado con un seudónimo y la vamos a llamar Inés. Es relativamente cercano tanto en el tiempo como geográfico. A esta mujer le diagnostican un cáncer de ovario bastante avanzado, se le realiza cirugía y le advierten ya de que es bastante probable que tenga metástasis. Todo esto lo narró en un blog su marido, se puede encontrar y de hecho, si lo das con 3 búsquedas, pues a ver quién es, pero bueno, hay que respetar el anonimato de ella. A pesar de que su marido ponía. Ante la metástasis le dicen que al menos no deberían darle quimioterapia para ingresar. Existía todavía un 30% de probabilidad de remisión total. No es un porcentaje nada desdeñable. Le recomiendan la quimioterapia y ella se niega, porque considera que la prueba de imagen a través de la cual se le ha diagnosticado esta metástasis no es eficaz y que ella es víctima de una. A pesar de eso hay que someterlo a una cirugía en la cual se la ponen en una sonda vitral porque es que si no va a tener un globo escar porque es que bueno, está en un estado bastante... Bueno, ya la empieza a superar. Creo que he puesto 4 de ellos, pero bueno, el caso es terriblemente espeluznante. Va donde el doctor Druba, no sabemos si se llama así, si está asociado. Este hombre le diagnostica a través de los pares biomagnéticos que ha sufrido un disgusto muy grande y que ese disgusto muy grande que bueno, no vamos a hablar de los detalles de su vida personal, pero bueno, que lo ubican en una situación de realmente angustia que ya sufrió y que no le den bajo ninguna circunstancia quimioterapia porque es un tóxico orgánico. El Alejandro no sabemos qué fue, no sabemos si era médico ya, pero bueno, van donde él y le da homeopatía a base de muérdago. A decir verdad, tendría cierto sentido darle, bueno, no tendría cierto sentido, pero bueno, que el muérdago tiene Taxol y que es un quimioterápico, eso sí es conocido y es por eso que ahora, al parecer, una serie de homeopatas lo venden como quimioterapia homeopática. Y hepatodorón, que son unas hierbas para detoxificar aunque no os lo creáis, el médico el uno al otro se recomienda. Van donde el doctor Didier, que este no se pone la quimioterapia, que dice que en el 80% de los casos se lo entendería, pero que
cirugía, porque parece ser que ya realmente necesitaba una operación al menos paliativa. Que operar cualquier cosa más sería tontería. Le aconseja retirar los empastes de mercurio, le da el suplemento mineral milagroso, que esto se puede encontrar en internet que es, pero vamos, es bastante conocido, y que nunca le den radioterapia, porque si damos radioterapia nosotros no podemos seguir. Para quien no conozca, el tratamiento paliativo para una metástasis ósea que ya ha sido sometida a todo es radiarlo al menos para evitar un poco de sufrimiento. De hecho es bastante efectivo. El doctor Alberto Martín es quien le administra dicho tratamiento, al parecer. Luego también van donde Arancha Judí, una terapeuta del cardiomagnético, y por la prensa poco después nos enteramos que ella fallece en diciembre del 2011, el mismo año. Esto todo lo narró en el blog. A raíz de que saliera de Magonia, pues él recibió otra información que no está disponible, y es probablemente el caso más cercano que tengamos aquí de una persona que además no es solo una medicina germánica, porque la combinación de cosas a las que la someten pues son muy varias, y es que esto suele ser así. No te tratan o te intentan basarte en una única cosa, sino los pares biomagnéticos, la homeopatía, el hepatodorón y el pafino. En este caso, si mal no recuerdo, Alberto Martín Bosch además estuvo implicado en el tema de Biovac, eso es. Que el Ministerio de Sanidad les llevó, creo que fue condenado finalmente. Bueno, y no voy a contar, hay muchos casos, hay de hecho una página entera, una recopilación de casos a nivel europeo. Para mí particularmente el más duro evidentemente fue el último, porque lo fuimos viendo cómo ocurría y nos enteramos del desenlace por la prensa. Y quería preguntaros, ya un poco de reflexión, ¿qué leches ocurre en nuestra sociedad y qué leches ocurre también en nuestra profesión para que estas cosas lleguen a ocurrir? Bueno, de esto hemos hablado muchas veces, cada uno tiene sus explicaciones. Hay gente que entiende que la conspiranoia en parte está tan integrada que te lleva a dudar absolutamente todo. Hay quien afirma que directamente hay mala fe, bueno, fraude, en algunos casos directamente están condenados. Pero yo, de reflexión, os lanzo lo siguiente: el mismo código deontológico que nos impide a los médicos criticar en público, en lo privado al parecer lo que vamos a hacer, a un profesional, y que dice que dichas controversias hay que llevarlas dentro de la propia profesión, es el mismo código que dice que evidentemente la superchería y los tratamientos no basados en la evidencia, además la última versión es del 2011 y nos parece de manera bastante clara, en no llevarlos a cabo no solo implica las correspondientes penas penales, sino la extradición del colegio de médicos correspondiente y el ser sometido a las comisiones de doctor. Es verdad que tenemos un país relativamente blando, al menos en este tipo de temas, en comparación con Alemania y Austria, e incluso con Francia. Los colegios de médicos no toman muchas medidas y de hecho no toman ninguna en la mayoría de los casos. El caso que os he mencionado, el segundo de ellos, es uno de los casos más excepcionales y porque esto es un día. Yo no sé cuál es la solución a esto, porque no creo que nadie lo sepa. Evidentemente esto es multifactorial también, pero me llama la atención que no sean los propios colegios de médicos, cuando los casos son publicados y salen en prensa, quienes tomen al menos la medida preventiva de llamar a consultas y preguntarle: oye, ¿tú qué estás haciendo? Al menos tú qué estás haciendo. Luego ya se lo tienen que poner en información de la Fiscalía, es otro asunto. Eso probablemente tendría que hacer la Fiscalía Civil. Pero que los propios colegios, y en este caso en Vizcaya y en Guipúzcoa tenemos casos, pues es poderosamente ya. ¿Alguna pregunta? Yo tenía una intervención, porque claro, he visto casos que conocéis, pero yo no sé si conocéis uno de los casos más flagrantes que ha habido en el Estado. A mí me está muy de cerca porque es de un compañero de estudios, si estuviese con el título, le criticaría en público. No creo que tenga el título, porque entre otras cosas tengo dudas si está en estos momentos en Herrera de la Mancha o está en el primer abierto. No lo sé. Este hombre, no es que me ha tocado a mí, que primero le conocía. ¿Tú eres médico? Yo soy médico. Soy médico del Centro de Salud de la Voluntad.
Hice la carrera en Zaragoza y allí conocí a el dicho Joaquín Amat Larraz. Y en aquella época ya era un señor de este hombre estaba estudiante en la Cruz Roja y allí existió un señor, Ignacio Franco Cordero, que inventó el ICB, que curaba el cáncer, pero murió de un infarto. Y este estaba bien, y se apoderó de esa fórmula, que no era la fórmula porque era buena, y este hombre se ha estado dedicando sistemáticamente a curar el cáncer. Este Joaquín Amat, traes en Google y tenéis apunta. Este le expulsaron lógicamente del Colegio de Médicos de Zaragoza. Vino aquí, estuvo vivo. Por eso no estaba aquí. Aquí no le dieron de comunicación. Se fue a Alicante, a Castellón. Y sí, ahí sí. Ahí se la admitieron. Se la admitieron. Porque eso era Se la admitieron, siguió con una clínica y bueno, lo que ocurre es que extraordinariamente listo, porque él decía y yo te voy a curar el cáncer y te voy a dar esta medicina y tal, pero luego para el cobro tenía un sistema muy especial. Y el caso es que a lo largo de la vida, yo hace poco investigué un poco sobre este hombre. Oye, pero no me conocía mucho. Y bueno, desde luego retiraron la licencia y de momento creo que sigue teniendo causas pendientes. Pero el tío todavía anda publicando y hay páginas que hay gente que le escribe. Yo puedo hablar de dos que acudieron, yo les dije, por favor, que no vayáis, que ese tío no es sinvergüenza. Y efectivamente luego falleció. Yo os invito a que investiguéis un poquito sobre la vida de este, porque este ha hecho verdaderos estudios. Pero el fenómeno de los seguidores incondicionales, o sea, de hecho, para mí es digno de psicología social, porque el caso Hammer 2 veces en la cárcel, casos tan mediáticos, que a pesar de que fuera encarcelado por el fallecimiento de una de las víctimas, se hiciera una apostación popular para pagar su abogado y que se consiguiera reunir una cantidad considerable de dinero, además es que está en internet, llama poderosamente la atención. Pero es una de estas cosas ya muy difíciles de explicar, lo de es que cómo la mente humana es imposible de descifrar. Una cuestión. Has dicho que un médico no puede criticar a otro médico. Públicamente. Yo sí. Públicamente. De hecho, la definición en el 2011 es más amplia, a otro profesional del ámbito sanitario. Igual se puede hacer algo para cambiar eso, ¿no? Porque, quiero decir, anteayer, Izquierda Unida de Madrid tenía una medida que era que no se podían criticar medidas del partido públicamente y se ha tachado en internet eso de poco menos que fascista. A ver, el código de hecho era mucho más amplio que eso. El código era mucho más amplio. Era menos se podía manifestar opinión contraria a la doctrina del partido. A ver, lo primero, las comisiones deontológicas realmente tienen un poder escaso en relación al colegiado, salvo la retirada como tal de la colegiación y ponerlo en conocimiento aquí. Pero ahora bien, o sea, es decir, la vía punitiva por incumplir eso es escasa y probablemente por eso no viene a penar nunca. Esto deriva pues, de esta cosa que siempre se ha dicho un poco, con la privilegio que hemos tenido. Sí, hombre, tenerlo así en el código ontológico de manera tan clara duele un poco. Pero también es verdad que aquí me argumenta que lo que no se puede llevar a cabo es una crítica respecto, porque el código sí, eso lo podría poner, respecto a la labor profesional, oye, pero que desde un punto de vista académico se le puede criticar, hay quien lo dice, ¿no? Es decir, tú puedes decir, eso no tiene el sustento científico, pero lo que no puedes criticar es la terapéutica que le está dando un paciente. Bueno, yo no tengo ni idea, porque cuando ampliaron la definición de médico a médico a profesional del ámbito sanitario, a mí ya me tocaron la moral. Porque lo siento, en el ámbito sanitario ocurren críticas y son públicas. El doctor, uno de los doctores más conocidos del hospital Donostia se metió con el director de la policlínica en la prensa,
en la prensa por un test de oncología que había sido publicado en su opinión de mala manera, y en la prensa hubo un conflicto, hubo respuestas, un cruce de caras y nadie dijo nada. Pero el código lo dice. El código lo dice. ¿Cuál es el fundamento de esa norma del código deontológico y cuál es su ámbito? Porque según cómo se interprete eso, es que no sé, por ejemplo, ni siquiera un médico, en este caso, que se llame a un juicio como un perito, podría criticar podría hacer un informe de peritaje en contra de otro médico o de claro, de médico sanitario, incluso en un proceso por pero la deontología médica se mueve en un ámbito muy restringido, pequeño, y yo insisto, o sea, estas cosas las solucionan normalmente los jueces, no. Yo en un juicio he criticado claro, es que me parece es lo suyo. El público. Paco Echeverría ha criticado a otro médico que murió. Claro, es que es lo correcto. Es que a ver, a mí me hicieron una pregunta, pero puse un parque de lesiones y queda una otitis traumática y entonces me sacó en la ropa de defensora que había un informe del forense diciendo de que era una otitis infecciosa. Y yo le dije, mire, ese forense no tiene ni idea. Bueno, pero si me permites, tú ya has dejado claro que tú sí puedes. Sí, y yo critico. Si hay alguien que quiere ir a donde Javier Aspiri como psiquiatra, se lo desaconsejo. A ver, esto os lo he puesto de ejemplo porque en alguna ocasión particular este tipo de médicos han dicho que esto de criticarse entre colegas no está bien y que las críticas dentro de la profesión, cuando lo dice una de estas personas, duele. A mí decirle bien la palabra colega. Hoy vamos a recibir preguntas y respuestas de nuevo al Dr. Hammer, que recordemos leyó su tesis sobre la ley del hierro del cáncer en el año 1981 en la Facultad Alemana de Tübingen. Posteriormente, sus descubrimientos, refrendados por miles de casos tratados en servicios de salud europeos, fueron verificados en el año 83 por un jurado internacional. En el año 88, la certeza de la teoría del Dr. Hammer fue aceptada por el titular de la Cátedra de Cancerología de la Universidad de Viena, Dr. Birmayer, a la que siguieron la Queremos recordarles, como siempre, que ustedes pueden acceder al equipo del programa a través de dos vías de comunicación. Una de ellas es el teléfono, que responde a lo largo de las 24 horas del día en un contestador automático al 582-3757. Si ustedes lo prefieren, pueden escribirnos al apartado de correos 351 de San Francisco. Y en realidad eso es lo que hicieron cuando emitimos el primero de los programas en conversación con el Dr. Hammer y cuando se emitió la repetición de esa conversación, porque realmente el interés y la expectación han sido grandes, no solamente en España, sino en todos los países europeos y americanos que siguen nuestro programa a través del canal internacional. Dr. Hammer, buenos días y bienvenido de nuevo a Preguntas y Respuestas. Ha montado usted una gran revolución a través de nuestro programa. Hemos recibido muchísimas cartas, muchísimas llamadas telefónicas interesándose por todas sus teorías y por la nueva medicina. Suponemos que eso es importante en general para la opinión pública y para la salud pública, ¿no? El conocimiento de nuevas formas de curarse o de tratarse. ¿Lo paro o queréis mover? Para antes de que empezamos, no, porque de todos modos. La presentación del primero, si está a los enlaces, vedla porque es la hostia. Ya está, Bueno, pues la primera era mejor. O sea, y además es que los protagonistas que veis ahí, dos normalmente ya condenados, no se les sale a continuación, los médicos que practican esto son los mismos, o sea, ni siquiera cambiaron las personas que participaron. La periodista, porque a todos parece ser que se la colaron a raíz de que una de las periodistas que participaba en el programa fue tratada de esta forma. Esa es la excusa que se ha dado un poco, por decirlo de una forma. Y de hecho la periodista allí sale aquí de nuevo. Aquí ya había críticas, aquí ya había editoriales, cartas al director, colegios de médicos diciendo cosas y luego en la es en la tercera ya donde bueno, parecen un poco intentar poner la pared, pero bueno, vamos, de manera bastante polite.
yo creo que no hemos sido tan respetuosos en la vida. Pero es que eso sigue igual, o sea, luego los matutinos de televisión son un puñetero coladero. Al menos ahora está muy de moda poner dos partes, que no estoy de acuerdo. No ponen dos partes. ¿No? Ponen una parte y una parte y media. Es decir, que no le contradice al otro. Simplemente dice, bueno, no estoy de acuerdo en que la reencarnación no sea la cosa del cáncer. A ver, Luis, que ya sabes que yo nunca estaré de acuerdo en esa visión de que algunos periodistas tienen de que hay que dar dos versiones, ¿no? No, claro. A veces, en ciencia ocurre mucho, hay una versión y sobre lo demás puedes hablar lo que te dé la gana, pero la versión en estos momentos, refrendada por consenso científico, que no es un consenso sin evidencia, El problema es el idioma, que a veces cuando hablamos de consenso científico, la parte contratante, es decir, la gente, el público normal piensa que es que los científicos se han puesto de acuerdo y como hacen los partidos políticos han votado. Y entonces han decidido, bueno, vamos a ver, el 60% piensa que sí, el 40% que no, luego es que sí. Es que la ciencia no es democrática y la gente no lo termina de entender. Y cuando te sale el otro día, el vídeo que pusimos que dice mi madre, es que yo no creo en las vacunas. Eso es un problema. Es que no es creer o no creer, son los hechos. Eso es lo que la gente, o lo que los médicos tenéis que aparecer en los medios, dejando las cuatro ideas claras, lo que son los hechos, lo que no son los hechos, y con eso se arreglaría. Bueno, en las vacunas yo cuento, por ejemplo, un detalle, que es yo confundo un jefe de servicio de pediatría excepcional en un hospital universitario de Donostia, que cada vez que tiene un caso, lo pone en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Él avisa, para no tener ninguna responsabilidad legal sobre lo que ocurra ahí. Él sabe de una situación que él considera que no está bien, lo pone en conocimiento, lo que haga la Fiscalía, allá ella. Pero él al menos ha informado y se ha quedado tranquilo y tiene la sensación de haber cumplido. Suele también intentar informar, pero ya sabéis que no hay que persuadir, esto también está mal según el código, hay que informar, persuadir ni convencer. Bueno, al menos hace algo. Es que hay muchos médicos que te encuentras que dicen, yo no quiero las vacunas, y vale, el siguiente tema. Vamos a ver. Yo no quiero monopolizar el diálogo, pero yo soy médico que me dedico desde hace ya muchos años a las vacunas y creo en las vacunas. Lo primero de todo, la intervención de la mano del hombre que ha salvado más vidas humanas después de la potabilización de las aguas es el hecho de la vacuna. Entonces, defiendo todas. Lo que ocurre es que hay un vacío legal también. No existe ninguna vacuna obligatoria, exceptuando la fiebre amarilla, para visitar un país endémico o que exista mosquito. Salvo que haya un brote en el cual el Ministerio tiene potestad de vacunación obligatoria de menores. Pero vamos a ver. No. Sí, el Ministerio. ¿Un brote epidémico de otra enfermedad? Sí. No puede obligar. Hay un caso en acabó los tribunales, esto fue así, se obligó a vacunación obligatoria a los niños, no a los adultos. Bueno, te pongo luego el ejemplo. En la Gran Bretaña, ¿no? No, Granada aquí. Ah, en Granada. Si quieres te paso el caso. Pero eso, porque son menores, ahora adultos. Lo recuerdo. Pero bueno. Pero hay un vacío, hay un vacío, porque ninguna vacuna es obligatoria. O sea, se vacuna, no quiere, no se vacuna. Pero a un menor sí que puede intervenir la Fiscalía. Pero eso, con intervención judicial. Nada más. No son pocos los casos en los cuales se ha dado el pinchazo y la madre denuncia. O sea, pero luego, los medios de comunicación. En Antena 6, Antena 6, la sexta. El famoso follonero. Primero, en un programa entrevistó a mi enemigo Juan Gervas, que es antivacunas. Me llevo bien con él, pero somos enemigos. Y claro, era para hablar del virus de la gripe y de la vacuna de la gripe. Y él hablaba en contra de la vacuna de la gripe. Y luego pusieron a otro, que era un farmacéutico, que también estaba en contra, pero por lo menos invita a alguien que esté a favor de su punto de vista. Pero es el problema del 50-50, es decir, 5.000 médicos, no voy a inventar la cifra, 5.000 médicos de una comunidad de 5.002 médicos dicen que la vacuna X funciona porque lo tienen experimentalmente. 2 médicos dicen que no y sale uno de un lado y otro de otro.
y parece que hay un disenso y que no hay pruebas. Es lo que tú decías de las dos partes, es que eso funciona así. Pero es como cuando... Hay que ponerlas encima de la mesa. Pero cuando Gervás, por ejemplo, saca lo del tema de... la narcolepsia... el personal sanitario... Hace poco tenía con el del personal sanitario. No hay evidencia, él dice, no hay evidencia de que beneficie que el personal sanitario no se vacune. Pone referencia a un estudio. Siempre lo mismo, un estudio no demuestra nada, una revisión algo y un metaanálisis igual. Un estudio único, pero es que el estudio es sobre auxiliares de enfermería en centros geriátricos donde hay pacientes mayores de 65 años, ingresados contra su voluntad, y en principio, además luego sale con enfermedades psiquiátricas mucho más. Entonces dices, a ver, un segundo, me estás diciendo que has sacado la conclusión de un único estudio que además no se refiere a lo que nosotros entendemos como un centro sanitario, al menos de la red pública, un hospital terciario, normal y correcto, un ambulatorio. Y Gervás pone ese tuit. Dice, bueno, me has obligado al menos a leerme el estudio y ahora me he enterado un poco, pero saca la conclusión. Pero es que a Gervás se le entrevista muy rápido, como cuando tuve el debate yo con el Colegio de Médicos, que dijo que no hay ningún estudio que avale que el vacunar al personal sanitario impida la transmisión. Automáticamente yo le dije, oye, pero es que tú vas todos los años a estudiar al Johns Hopkins. ¿Qué pasa en el Johns Hopkins? Dice, no, es obligatorio a todo el personal sanitario. O sea que te vas a estudiar al hospital de que no tienen ni puta idea. ¿Que son tontos? De hecho, nosotros, como estudiantes de medicina, no estamos obligados a vacunar en sí, y hace poco nos surgió la duda, pero al menos deberíamos decir, oye, que os podéis vacunar, y nada, dijo, no hay evidencia. La típica que te lo dice, por cierto, no quiero ser cruel, la que no está vacunada absolutamente nada hasta que tiene que ir a hacer voluntariado a la India y se vacuna de todo al mismo tiempo. Que llama poderosamente la atención. Bueno, y en ese caso, el director, el profesor Sanz le dijo, no hay evidencia, te lo traigo para mañana y te lo lees, y si me haces un trabajo sobre el tema, te pongo sobresaliente. Y demuéstrame que hay en esos estudios no hay evidencia. Le trajo un taco así enorme porque él se dedica especialmente a eso, y ya saben, el tema de las nosocomiales son los grandes campos de investigación de los servicios de preventiva. Entonces, no es que haya estudios, hay decenas, revisiones, metaanálisis, pero dices, no hay estudio. Y si lo dice Gervás... Sí, hace poco ha salido del comité, el jefe de bioética del estado de Nueva York, un artículo en el New England diciendo, no, en el JAMA, diciendo que hay que pensar en que todo el personal sanitario que voluntariamente no quiera vacunarse de la gripe en la próxima epidemia tiene que ir con mascarilla. Y no solo ir con mascarilla, sino explicar a los pacientes por qué vas con mascarilla. Es decir, porque no me he querido vacunar de la gripe. En Estados Unidos, en los Walmart y todo, te animan a vacunarte. En los supermercados sí. Ponen, empieza la campaña de vacunación, los carteles así de grandes en la calle, cosa que yo no he visto aquí en España, por lo menos. En una farmacia, yo sé que estos 8 años se está haciendo la campaña para que te vacunes. Las farmacias no están muy a favor de la vacuna. Es que esto es lo del polio. Mira, yo hace poco me dijeron, mirad que los que hacemos historia de la medicina podemos aportar cosas muy pequeñas porque somos un campo muy pequeñito y que normalmente decimos cosas que ya se saben. Pero de vez en cuando nos servimos para justificar políticas. Y una era la de la vacunación de la polio. Cuando se dice, no hay ninguna enfermedad que se haya erradicado con la vacunación, la viruela, que nadie se acuerda de ella, la viruela, vacunación en la cual pioneros en el País Vasco, con además una serie de médicos muy conocidos, ahora varios institutos llevan su nombre y demás. Polio. La polio estaba casi estábamos a esto. Pues me acaba de pasar Luis la noticia, pero aparece en Siria. Sí, pero ¿por qué fue eso? Eso fue por un sinvergüenza de político nigeriano que prohibió la vacuna de la polio hace 10 años diciendo
que la vacuna de la polio era una forma que tenían los británicos de esterilizar a las mujeres musulmanas. Es que acaba de llegar la OMS. Y a cuenta de eso no se pudo erradicar la polio. Acaba de empezar una campaña de vacunación masiva en Siria para más de 20 millones de niños en Siria y países vecinos contra la polio y otras enfermedades. Acaba de salir a las 19:35. Sí, pero es que la semana pasada... Sí, ha habido, es que exactamente. Y es que Nature ha dicho que era el riesgo de que la polio se extendiera desde Oriente Próximo a toda Europa. En este momento hay un foco en los cinturones africanos y luego en el sudeste asiático también. Estamos incorporando. Eso lo de Siria, ahí no había. De repente apareció. Yo siempre digo que yo conocí, tú también, seguramente, y Guillermo también, y Carlos es posible que también, yo tuve un compañero con hierros en las piernas. Pero te quiero decir que luego han desaparecido, luego nos hemos visto a niños, o sea, tú le dices ahora a un niño, a un chaval de 14 años... Los que lo conocemos demostramos tener cierta edad. Exacto, por eso digo, los que tenemos una cierta edad, que lleguen a nuestra edad. Entonces eso no se ha visto, y se vuelve a ver qué pasa. De cualquier forma, yo quería preguntaros, yo he hecho una recopilación de algunas, pero ¿conocéis más? Porque es que sé que hay más, me consta. Algunas solo por el nombre de un médico que practica una cosa que le pone su nombre y apellido, pero hay cosas que se ponen de moda y si habéis oído, por favor, me gustaría saber. Bueno, yo quiero denunciar el famoso caso de hace 10 años de Whitefield, que escribió un artículo en el Lancet diciendo que la vacuna del sarampión producía el autismo. Y un estudio de todo eso. Los que empezaron a estudiar a ver si era verdad, eso, que si estos resultados de ninguno, lo reflexionaron los primeros hasta que reconoció que se había inventado todos los casos. Sí, evitaron el juego. Sí, eso es conocido. Bueno. A mí un caso que me choca muchísimo, que me choca pero un montón y que la gente le siga al personaje que ya ha muerto, es Steve Jobs. Steve Jobs es una persona, todos sabemos lo que ha hecho y lo que ha efectuado, ¿no?, con su empresa, que todo el mundo sigue, su tecnología. Es una persona que en su día acabó con cáncer, ¿no? Sí, cáncer de páncreas. No me he leído el libro ni nada, pero que parece ser que él optó por medicinas, digamos, de este Mira tipo. que se lo diagnostica. Mirad que el cáncer de páncreas es difícil de curar y se lo diagnosticaron en una fase en la cual alguna posibilidad de vida. Y es que es una persona que se supone que a nivel mundial se le tiene como una persona inteligente y una persona capaz y que es una persona que no es un cualquiera que le pueden engañar de alguna manera, ¿no? Steve Jobs era un hippie. El problema es que Steve Jobs era un hippie ideológicamente y tenía la idea de que cuando le dijeron que, y lo dije de su biografía, cuando le dicen que vamos a operar, y porque era un tumor de una cosa de páncreas muy rara, que operándole había muchas probabilidades de salir adelante. Él responde literalmente: no quiero que violen mi cuerpo. Además es un caso de naturopatía, o sea, se sabe no solo la disciplina, sino quién le atendió. Y va un dietista, va un... Vaya. Yo en Madrid conozco bastante estos casos de algunas cosas. Por ejemplo, el biobanco, que me ha dado sanidad hace unos años, o 10, no me acuerdo. Hoy en día lo tienen como del 20. Y la misma fórmula. Y hay gente que lo sigue defendiendo y lo sigue defendiendo a capa y espada. Hay una... Pero lo fabrica Joaquín Amar. Sí. Yo sé que la cambia se abierta la casa. Hay una escuela que, bueno, llaman el doctor Morín, se ha podido morir hace poco también, y la defendía. Tú vas allí, estás en la moraleja, bueno, te han mandado un pozo, cobran una pasta y te ponen los chakras, ponen unos filtros, al medio de los filtros que van curando. Entonces, y luego te recomiendan el yoga y siguen la escuela de... A mí lo de los filtros me suena a papel. Pero la siguen total, y por medio de esos filtros se van. Hay otra cosa que se llama el pH o pHE que viene de Francia, y un doctor en Cataluña, que en Cataluña y Madrid está súper de moda todo esto, de las medicinas alternativas, y por medio de estos filtros se van diciendo, se hacen un círculo alrededor de los chakras, se van diciendo qué alimentos están bien, qué alimentos están mal, qué tienes que comer. Y todo por
sea, eso suena a lo alternativo. Lo que hay más de claro las tolerancias alimentarias, que es que ellos, una cosa que existe, le dieron la vuelta 3 veces y se sacaron una cosa de tú engordas porque a ti no te sienta bien ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y te sienta bien el pan de centeno. Dices, joder, vale, pues me has quitado absolutamente todo lo que tiene azúcar y todo lo que tiene una caloría de por medio, y me das el pan de centeno, que evidentemente tiene, pero sí, eso sí me suena mucho. Pero ahora, por ejemplo, la semana que viene yo vivo en Madrid, conozco muchas escuelas porque estuve en algunas. Bueno, aquí hay gente, tú vas a agricultura, hacen ahora seminarios llenos y llenos de gente, y gente que se tira afuera, empiezan a decir que no de la leche te produce cáncer, te produce mucosidad, y no hay pruebas sobre ello. Pero la gente lo oye y lo cree. Tú vas a cualquier escuela en Madrid, que están en una escuela de osteopatía que se llama Vaya, te cuentan lo del doctor James, y tienen seminarios especiales sobre el doctor James, que cuentan al tiempo de ellos. Pero no te explican. Oye, igual lo habrían explicado mejor. Sí, O sea, me está diciendo que los osteópatas siguen a Hammer, pero o sea, son paradigmas distintos. Bueno, el tío... O sea, hay montones de gente que ve estas cosas, pero y no se ponen a comparar. Yo lo juro, yo que he hecho todo el momento. Y ese tengo amigos con los que discuto. La revista que lo une todo eso es Discovery de Salud. Discovery de Salud, que yo me suelo comprar de vez en cuando algún ejemplar para ver cómo lo mezclan todo. No, como que están las bibliotecas. Voy a ir a una biblioteca, pues sí, la biblioteca. Entonces, la tesis que mantiene sobre el cáncer es que el cáncer es un proceso de desintoxicación del organismo. Sacan de vez en cuando, y además con nombres y apellidos, a médicos y a farmacéuticos que salen allí diciendo eso, y entonces que no te tienes que dar, que por supuesto, si tienes quimioterapia o radioterapia, lo que estás haciendo es interferir y entonces tu cuerpo se revela y te mata. Fueron los que hicieron la replicar el dinero para el cáncer, ¿no? Sí, tengo Sí, no, han dicho que es una operación de la compañía genética de turno y que Angelina Jolie en realidad le ha estirpado las mamas porque está absoluto de esas compañías malas. A ver, el caso de Discovery Salud es probablemente los más porque yo he de admitir que desde un punto de vista de epidemiología, lo que hay detrás de cada filosofía de estas, tú lo ves y dices, es contradictorio, no encaja. Bach no encaja con Hammer, no encaja. O sea, no importa lo que digas, son escuelas distintas. E intentar juntarlas es una barra, al menos desde el punto de vista de filosofía. ¿Vale? Es verdad que en teoría la medicina es una disciplina totalmente olvidada, hace años que no se da y no tiene ningún tema ya en las edades. Pero si se hace un análisis así superficial, ves que, que la propia homeopatía, cuando te la propia homeopatía y la quiropráctica, que también son distintas y las mezclan, que es otra cosa que nunca entenderé, cuando se refiere a la homeopatía es incomprensible. La homeopatía, al menos según Hahnemann, no según los que vienen después y mezclan ciertas cosas, pero bueno, habla de miasmas. Pues bueno, uno de los que habla de la quiropráctica, que es el autor, criticaba las miasmas. Joder, ya sé que coger obras originales, echarles un vistazo por encima, no digo empezar a leértelas, echar un vistazo por encima, es aburrido, lo sé. Que lo hacemos tres frikis que nos gusta la historia de la medicina, pero es que son tan contradictorios. Lo que me digas, o sea, que me digas que unos te ¿creen Hammer? No, o sea, no veo forma de intentar encajarlo.